Amigos, bienvenidos aquí a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana largo, iba a decir? Pero no, en realidad es un fin de semana como todos los otros, salvo que aparentemente se terminó las vacaciones en Uruguay y dicen todo el mundo que este lunes, hoy, comienza el año. No sé si será cierto o no, pero bueno, es un lugar común aquí en Uruguay. Estoy con Nano, pero ya impresionante en el control de emisión, y el flaco Germán en la puesta a punto en el inicio de este programa, de esta semana dedicada a un escritor. Dijimos que era un imprescindible, de alguna forma es alguien que hay que difundir porque no ha sido divulgado, no ha tenido suerte, digamos, en la difusión crítica, no ha tenido suerte con demasiados lectores, pero bueno, se trata de Andersen Banchero. Es un escritor del cual se ha reeditado la obra completa el año pasado, lo hizo Irrupciones, Grupo de Editor, y se trata de 2 tomos con cuentos completos y con las 2 novelas de Andersen Banchero, que es Las orillas del mundo, la más conocida, la más planteada como quizás la mejor novela de él, y después una novela póstuma, Los regresos. Andersen Banchero nació el 18 de junio de 1925, o sea que por su nacimiento, por su año, le correspondería estar dentro de la generación del 45, y murió en el año 87 a los 62 años. Dejó una obra que comprende cuentos, 2 novelas y una novela. Varios de los cuentos contenidos, bueno, todos fueron publicados en ediciones de la Banda Oriental. Su primer libro, esto es importante, lo publica en el año 63, casi con 40 años. Es aparentemente, para los parámetros de la época, un escritor no joven, sino que un escritor casi tardío. Empieza con Mientras amanece, cuentos en ediciones de la Banda Oriental, y su último libro, lo acabo de decir, se llamó Los regresos, esa novela póstuma que fue con varios cuentos contenidos en otros libros publicados en diversas revistas y semanarios. También fue publicada en ediciones de la Banda Oriental. Se trata de libros todos prologados por Eber Raviolo. Eber Raviolo va a estar aquí, es el verdadero auténtico especialista en este hombre, en Andersen Banchero. Pero para comenzar para comenzar la semana de Banchero, vamos a optar por otra aproximación, no una aproximación literaria, no de lectores, sino una aproximación, digamos, íntima, una aproximación que vamos a buscar el testimonio humano. La idea es conversar con Andrés Banchero, que es el hijo de Andersen Banchero. ¿Cómo andás, Andrés? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Andrés Banchero es médico, no se dedicó a la escritura, ¿no? Aunque tiene un hijo que es cineasta, que de alguna forma el cine es otra forma de escribir, es otra forma de hacer arte. Andrés Banchero se dedicó a la medicina, pero también la medicina tiene algo de ciencia y tiene algo de arte, ¿no? A mí me interesaba un poco conversar con vos primero de tu padre. Algo que llama la atención, no todo el mundo lo sabe, es el nombre. Alguien que se llama Andersen, no, y que no, es más, yo pensé mucho tiempo que era el apellido, ¿no? O sea, que el primer apellido era Andersen, el segundo era Banchero. Después descubrí que no. El primer error que hay, que todo el mundo lo asocia con Hans Christian Andersen, que es cuentista y autor de numerosos cuentos infantiles, claro, de mucha fama, que también murió en la pobreza. Pero en realidad mi abuelo, como era costumbre de la época poner nombres un poco extravagantes, le puso Andersen por un jugador de ajedrez que fue el primer campeón mundial de ajedrez, no reconocido, con varias partidas famosas. Y mi abuelo era un entusiasta del ajedrez, no así mi padre. Por eso muchas veces mucha gente lo conoce, el Banco de Seguros y muchos amigos, por Juan, porque el nombre que él se puso era Juan. El nombre que cuando decís que él se puso, él se autodenominó Juan Banchero, mucho gusto. Se presentaba como Juan Banchero. Exactamente. Y los que lo conocían le decían Andersen, pero o la familia, si no fue un nombre del cual él renegó. Si bien firmó Andersen siempre. O sea, a nivel literario siempre lo usó como usó Andersen, ¿no? Y cuando él trabajaba en el Banco Seguro, él habla de esas 3 décadas, esos 30 años, ¿trabajaba como oficinista? Sí, mi padre ingresó al banco por concurso en 1950. Cuando le otorgan la categoría C en el 77, se fue del banco, se fue en jubilación, y hasta 1981 no se jubiló.
no se jubiló. O sea, fue destituido por la dictadura. Le dio la categoría 6 y renunció. Sí, pero era una forma de destituirse. Sí, claro, porque quedó sin ningún ingreso hasta el año 81. Era una forma de destituirte porque con la categoría C no podía ser funcionario público. Entonces te doy la C. Exactamente. Fue la forma que se fue. Bueno, y tiene toda una época que inclusive en su literatura influye cuando estuvo en el banco, pero más bien hay dos etapas en la literatura de mi padre y sobre todo vinculado al sitio donde vivimos, que primero fue Montevideo y en el año 61 nos mudamos para la costa, lo que es la Costa de Oro ahora, primero San Aguilar, después San José Carrasco. Esas son dos etapas que si tú analizás la obra de él, la vas a ver. Lo que yo te quería decir sobre tu introducción, que hay cosas que de pronto no estamos de acuerdo en el sentido de que la primera publicación de mi padre se hace en 1963, pero él escribía, de hecho saca el primer cuento del Banco de Seguros en el año 58, en un tribunal que integraba Onetti, era uno del... o sea, ganó un concurso del Banco de Seguros. El primer premio del Banco de Seguros. Y también él escribía en la revista CIR, y escribía de siempre. Ganó 2 menciones en la revista CIR. 2 menciones, y escribía de siempre, está muy vinculado al núcleo de la revista CIR. Y quizá esa aparición tardía en la publicación tiene 2 motivos. Uno, en parte, que le gustaba mucho escribir, y no era una persona de que le interesaba demasiado publicar. De hecho, Eber Raviolo es el gran autor de que él publicara cosas porque destruía los cuentos que no le parecían adecuados o que eran muy criticados. Y en realidad él nunca quiso hacer una carrera literaria. Le gustaba escribir, necesitaba escribir, y lo dice en varios reportajes, pero no necesariamente ese... En los regresos, en la novela a los regresos, un detalle que no sé si dije, la póstuma, decís tú. Que es la póstuma. En general, la obra de tu padre tiene un gran perfil autobiográfico, ¿no? O sea, es decir, parte de su vida y después como que se va desplazando un poco hacia la ficción. Un detalle que no dijimos es que él es del barrio Atahualpa, ¿no? O sea, estamos hablando del norte de Montevideo, con vínculos con Villa Colón. Entonces yo incluso decía que hasta por el... Más con Villa Colón, con el Prado, ¿no? Claro, exacto, sí. Inclusive una de las cosas, uno de los primeros dramas de su vida fue cuando se inunda el Miguelete, que algún medio dijo el pantanoso, no fue el Miguelete que se inundó, y él vivía en una casa con sus padres que no estaban, y con el hermano, y rompen el techo para salir porque venían creciendo las aguas. En uno de los cuentos él cuenta, el narrador cuenta, y dice que la casa está frente al Miguelete. Sí, a metros. A metros. Está a metros el Miguelete. Está la casa todavía, existe, pero... Eso, por ejemplo, le dio la posibilidad de conocer a Liber Falco. Liber Falco también era alguien que tenía una panadería. En realidad Liber Falco lo conoce después, cuando se mudan hacia el otro barrio, ahí lo conoce mi abuelo. El reducto. El reducto. Mi abuelo le compra la panadería Liber Falco. Y Liber Falco, ¿tu abuelo le compra la panadería? No, en realidad es una panificadora, no hacen pan. Ellos venden pan que compran. Y hacía todo el circuito lo hacía con canasta a mano Liber Falco. Entonces por un tiempo le fue mostrando cada cliente y cómo vendía. Con mi padre, pero de ahí se hicieron amigos. Y ahí empezaron su Porque ahí supuestamente él era mucho más chico. Liber Falco tendría 15 años más que él. Claro, 15 años más que él. Pero bueno, hicieron un vínculo muy importante en realidad. Yo imagino una panadería administrada por mi padre, por Liber Falco, es un desastre, digo. Porque ninguno de los era negociante, pero se hicieron amigos ahí justamente, y tenían una amistad muy fraternal, inclusive. Cuando él está internado, que va a morir, que tiene un neoplasma, le dedicó a mi madre un libro de Tiempo y Tiempo. Tenían una amistad muy profunda. Aquí lo que plantea es que que acompaña a Liber Falco, lo recrea en los regresos, y dice que Liber Falco, por ejemplo, no anotaba los nombres de los clientes, sino que le iba dando como apodos poéticos, por ejemplo, la niña triste, o la mujer de que no, ni siquiera, imágenes poéticas. Sí. Bueno, y esa fue la relación que tuvieron. Después sí una amistad. Y aparentemente, por lo menos en la recreación, los regresos, ¿no? Liber Falco le recomienda, él le cuenta cómo intenta hacerse de novio con una gurisa y rebota como los mejores. Eso puede ser parte de la ficción, ¿no? Puede ser, pero rebota como los mejores, pero Falco le dice, pero habla con fulanita, con la niña triste, que le gusta la poesía. Y él va a hablar y dice, después el poeta se había equivocado, lo que le gustaba era mirar revistas de la farándula.
y pintarse. O sea, y pintarse las uñas. O es una broma del poeta, o puede ser. Pero eso es ficción. O es una forma de describir también la intuición, digamos, de Liber-Falco, claro. Digamos que como que estaba... En la vida real, claro, no, tú lo estás diciendo, en la vida real no era muy se adapta a la no era práctica. Muy práctico, no, aparte eso es ficción, insisto, eso es ficción. ¿Eso te consta a vos que es ficción? Sí. Es historia de mi familia. Ajá. Hay una parte de ficción, otra parte que no es ficción. Ajá. Yo no te olvides que mi padre fue mi mejor amigo. Yo toda su vida conozco la historia y bueno, lo que él me contaba como la historia real, digamos. Por eso, lo autobiográfico, hay que respetarlo. Claro. Las cosas son como uno las cuenta a veces, no como pasaron. Digamos. Sin duda. En este caso, Banchero genera una poética que fue alguien lo ha mencionado como cercano a Onetti. ¿En qué sentido? Los protagonistas generalmente son seres sin esperanza, seres indiferentes, ¿no? O sea que... ¿Sabes que no estoy de acuerdo con ¿no? eso? Que están acostumbrados... A mí me gusta mucho Onetti, es uno de mis lectores favoritos, y mi padre lo leí todo, obviamente. Creo que si bien en el estilo son, en el fondo, mi padre tiene más esperanza que Onetti, digo. No te olvides que a Onetti no dan el premio Nobel por la visión gris que tiene la humanidad. Mi padre cuenta todo muy gris porque además los uruguayos de la década del 40, 50 veían el mundo así, con pocos colores. Pero me parece que si tú lees afinando la lupa o viéndolo más profundamente, me parece que hay una esperanza un poco más, la descripción de los niños, por ejemplo, que Onetti no tiene tanto. Bueno, digo, la parte de los niños, cuando recuerdo, si ves la él parte, recrea digamos en las orillas del mundo la infancia, es una cuestión, digo, yo me estoy refiriendo hay varios cuentos de la infancia, sí, pero en general hay muchos que son, digo, de personas que son, por ejemplo, destruidas por el sistema burocrático, absolutamente destruidas. Una anécdota que nos pasó, donde habla, por ejemplo, en un momento dice que los domingos, el calendario solamente sirve para ver pasar los domingos, no, para elegir los feriados, que eso es verdad, los feriados, y ver qué día se cobra. Exactamente. Pero nosotros, cuando mi padre le dan la C, tramitó su jubilación frente a la caja bancaria para pasar los años que tenía en la caja de Industria y Comercio, la bancaria, entonces íbamos, yo lo acompañaba, bueno, fuimos muy amigos, íbamos a todos lados juntos, y fuimos a ver a uno de los gerentes, que después lo vi pasado el tiempo, que era un señor de barba, que está muy vinculado a Cinemateca, y tenía abajo de su escritorio una cita de la Sociedad del Mundo, me acuerdo cuando estaba por salir, que decía, era una oficina pública donde los semimongólicos de este país íbamos a agotar las infinitas posibilidades de la vida. Entonces mi padre me muestra, estábamos liquidados. Y el tipo estaba admirado, lo hizo pasar, sentar, inclusive hicimos más rápido el trámite y todo, porque en realidad le había llegado, me parece, ¿no? Porque ese mensaje, pero sin duda sí, te digo, ese mensaje tan gris en el fondo puede haber, no sé, digo, es muy muy personal. No, yo creo que trató de generar una literatura en torno a, digamos, por decir exagerado, no ser muy exagerado, en torno a las cuatro baldosas donde que él conocía, que él vivía, en torno a eso. Pero que hay una máxima de los escritores que hay que escribir sobre alguna cosa. Sin duda. Y las influencias que casi todos los escritores de esa generación tienen, a William Faulkner y Onetti, que son dos pesos pesados, por eso creo que muchas cosas pueden tener un aliento onetiano de pronto, ¿no? Sí, digo, igual hay muchas diferencias con Onetti. Por ejemplo, Onetti, digo, generó toda una ficción y un mundo aparte, digamos, que si bien tiene sus bases, en cambio aquí hay un realismo prácticamente de montevideano, y digo, cuando decimos reducto, decimos Atahualpa, yo vivo en el norte y veo de Montevideo, digo, y he estado mucho en Colón, y hay hasta una idiosincrasia de la gente, cierto fatalismo es que más, hay. Si tú lees un cuento que es la figuración de un gato, es cuando él como niño o adolescente se muda desde Atahualpa a Reducto, cómo ve de gris el cambio de la atmósfera, que lo afectó obviamente. Claro, porque es mucho más y más encasillado, más gris, más urbano. Si tú lees en las orillas del mundo, cuando cuenta las orillas del Miguelete, los árboles, era una selva aquello. Claro. El agua era clara, se bañaban en el Miguelete. Aquí, por ejemplo, yo subrayé, entre otras frases, porque digo, hay un tratamiento lírico, poético muy importante de la escritura, ¿no? O sea, si bien es realista, realista por decir que no trata de la fantasía ni lo fantástico, hay un tratamiento muy muy poético de las palabras.
Dice así, por ejemplo: siempre esperaba con ansiedad los domingos, como si algo fuera a suceder al fin. Después perdía las tardes mirando la calle lúgubre. Cuando habían pasado, digamos, los domingos, solo dejaban una fecha vacía, un remanso en el curso de las semanas. Corrían lentamente, parecía que transcurría muchísimo tiempo desde que se levantaba de la mesa después del almuerzo hasta que la casa se llenaba de sombras. Eran las mismas breves tardes, pero parecían lentas, interminables. En la calle zumbaban los cables y las ramas, y a veces en el cielo el viento desperdigaba algunas gaviotas que planeaban como hojas de papel con sus grandes alas abiertas. Eran tristes los domingos con esas esquinas solas, azotadas por el viento que subía del sur, desde el mar pegado desde siempre al flanco de los días. La casa se vaciaba. Los pensionistas salían nerviosos con sus ropas domingueras. Se sentía más cómoda entonces y miraba la calle, pero decía: pero ahora solo será un domingo perdido. Es música. Hay una cuestión musical que incluso más allá del argumento te va llevando y que incluso digamos, por lo menos a mí como lector, me llevó a que no fuera demasiado de repente intenso como narración. O sea, no hay un planteo, no un desenlace que una gran acción, sino que hay esa música que es constante y al final uno va como en los mejores momentos, ¿no? Claro, en los mejores momentos va escuchando, va acompañando esa música. Andrés Banchero, doctor Andrés Banchero, después de la pausa continuamos hablando de tu padre Andersen Banchero, de esas obras completas que reeditó Irrupciones, y también te voy a preguntar sobre la vida, sobre lo que era la pesca para él, lo que era los amigos. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí hablando con el doctor Andrés Banchero, el hijo de Andersen Banchero, el escritor que vamos a tratar durante toda la semana. Ya vino Alicia Torres, por suerte. ¿Cómo le va, Alicia Torres? Muy bien, gracias, contenta de estar acá. Después vamos a conversar con ella. Ahora quiero conversar un poco con Andrés, de tu padre. Yo te decía, obviamente son visiones, visiones como lector. Vos me decías que lo ves una narrativa tan, digamos, nihilista o tan gris, digamos, esa sería la palabra. Él, en ese juego autobiográfico, claro, ya que te tengo a vos, te tengo que preguntar, ¿cómo era en la vida familiar? Porque una y otra vez surge el tema del personaje narrador que quiere irse a vivir solo y termina solo viviendo, y por ejemplo, en Los Regresos, en un momento, tiene una historia, tiene una mujer, un hijo, y después se desaparece eso, y yo dije, pero ¿dónde está? ¿Dónde me perdí? Porque desaparece directamente, y en el último tramo vuelve a aparecer el gurí diciendo que no quería venir aquí porque quería jugar al fútbol, ¿no? El padre está preso y la verdad. Pero es verdad que no, es una anécdota que te puedo contar después. Pero el tema es no confundir la autoficción con la vida de él. Claro. Él es un ser humano que tenía su familia, un hermano, la madre. Mi abuelo falleció en el 66 cuando él tenía 40 años. Pero no hay que confundir la ficción con eso. De pronto sus estados llevan a que estuviera solo o con familia o no. Entonces dejemos la ficción por un lado, que obviamente tiene como base su vida, pero claro. No pongamos, él era un padre como todos los padres, ¿no? Con cosas aciertos, desaciertos. No sé a qué te referís, o más específicamente, cómo era como padre. Para mí, el mejor padre del mundo, para mi papá, pero... Claro, o sea, por el tema de la vida familiar, te quiero decir que lo que trasunta, o lo que para mí como lector me trasuntó, es que era alguien, digamos, el narrador, la filosofía es de alguien que descreía, digamos, de la vida familiar, incluso la analiza muy duramente, digamos, la vida de los barrios, por ejemplo, ¿no? De las mujeres. La vida familiar es muy dura en todos lados. No, ya lo sé, pero hay distintas visiones de la vida familiar. No, por él supuesto. presenta una visión que es a veces demoledora, digamos. Sí, bueno, es la que él presentó. Claro. Ahora, como padre, mira, como todos los padres, una persona que era cariñosa, tenía sus vínculos, de hecho, teníamos una vida rutinaria. Lo que yo te digo, del tema de que el hijo no quería verlo, creo que fue el primer gran dolor que le di a mi padre. En el año 68 militarizan los bancarios,
Mi padre está en el Banco Seguro, cierran el banco y son todos reclutas. Los llevan y mi padre toca ir a la base número 1 que está en Carrasco, que quedaba cerca donde vivíamos nosotros, cerca, 4 kilómetros. Claro. Entonces el primer domingo que lo dejan a visitar, tiene un partido de fútbol. Entonces yo no quería ir, mi madre me llevó obligado. Entonces lo primero que hizo fue contarle que yo no quería verlo. Hasta que falleció, que yo tenía 29 años, me estuvo recriminando eso, que cuando estuve preso no me iba a saber, pero una anécdota mío, esto fue en el 68, tenía 10 años. Claro, él usó esa anécdota del 68, donde estuvo, digamos, militarizado unos 15, 20 días, me imagino yo. Sí, casi un mes fue. Un mes, y la reconvirtió en un narrador, un protagonista que es preso por la dictadura, está 2 años, y bueno, inclusive la dramatizó. Inclusive era el tiempo del Pachecato y Pacheco va a salir, inclusive los torturaron psicológicamente, tenían que saludarlos y lo cuenta en la novela esa parte, ¿no? Lo soltaron antes, pero toda esa parte... Él por su yo pensé, él por su primero Banchero es italiano, totalmente. El padre italiano, ¿no? Sí. Y por su edad, nació en 1925, veía que hay ciertos paralelismos con Benedetti. El padre de Benedetti es italiano, él nació en 1920, también Benedetti vivió en el norte, vivió en Villa Colón, en distintos lugares, y en un momento ahí en las orillas del mundo, el padre del protagonista se engancha con una especie de místico vegetariano que él lo denomina Ramsés, ¿no? Y yo me acordé leyéndolo porque Benedetti también, su padre y él se engancharon con alguien que se llamaba Raumsol, y Benedetti terminó siendo secretario de ese Raumsol a los 15 y 16 años. Después descubrieron que era un chanta, no sé qué, no sé cuánto. Es como toda la sociedad uruguaya les pasó, y mi abuelo también creía en esas cosas, el vegetarianismo, los hindúes, después vino el tercer ojo, Lonza Rampa, todo eso, que él obviamente no creía, pero mi abuelo sí, casi todos los veteranos de esa época entraron por esa, digamos, ¿no? Inclusive creo que era chileno, que hacía todo ese tipo. Ahora, no es el mismo, no es Raumsol, no era Ramsés. Si te digo, te miento. No sabemos si era Raumsol o Ramsés. Creo que florecieron muchos místicos de pacotilla en esa época. Así, tipo gente espiritista. Tipo Hoyo, Hoyo no es más serio, pero... No, esos son más actuales. Son más actuales, pero se ve que era una onda que... Pero para que la gente que no vivió esa época entienda. Sí, por supuesto. Es una onda de los años 30 aquí en Uruguay. No te olvides que Gandhi, la India, todo ese tema... Es más, mi abuelo era muy flaco. Y él, cuando iba en la playa, iba pocas veces, decía el fakir, porque era extremadamente flaco, dejó de ser vegetariano totalmente, comía carne, pero era muy delgado. Esa es la escena, cómica, ¿no? Cuando se descubre todo eso, dice, bueno, anda a comprar chorizo, morcilla y un pulpón, ¿no? Vamos a hacer un asado. Exactamente. Y fue una fiesta. Eso es, claro, porque es un poco la adaptación de esas primeras familias italianas, la segunda, la tercera generaciones en Uruguay, que se dejan influir bastante, porque además cambia la forma de ser. Pues en Italia pienso que serían muy pobres, cuando vienen acá como que tienen más poder adquisitivo y empiezan a creer en cosas, en esas cosas que creen les venden todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, puede ser, sí. Y también en esa forma de escribir de tu padre, que yo te decía, como que eligió esas 4 baldosas en torno a donde vivía él y empezó a tratar de contar todo lo que había alrededor de él, digamos, ¿no? De ese barrio. ¿Te parece 4 baldosas? Porque si vos lo ves, hay un cuento que se llama Buenos Aires, por ejemplo, que salió en Brecha, que fue póstumo también, que habla justamente de un tío que es marinero que va a Buenos Aires. Sí, pero digo que en general es un mundo como muy identificable y muy de barrio, que va variando, como vos decís, en un momento se va para la Costa de Oro, y si en otro momento es en ese Atahualpa o es al norte. Y me refería a que incluso como está escrito, no se trasunta en lo que él escribe todo lo que había leído. Está escrito de una forma anti-intelectual. Sí. Mi padre leía muchísimo, era adicto a la lectura, y leía muy despacio. Algunos autores leían muchísimo, le interesaba mucho. Evolucionaba, por ejemplo, inclusive las influencias que él tiene, que pienso que todos los escritores de su generación tienen la influencia de Faulkner, pero también la tenían de Hemingway. Pero Hemingway pasó a ser un ídolo, a ser un cazador por las moscas ateridas de frío. Pasó como que lo dieron vuelta. Y tiene que ver con lo que tú hablas de la pesca, porque también eso de hablar de la pesca, la caza, el intelectual cazador, pescador, si ves escritores uruguayos, hay muchos que tendían a hablar de eso. A mi padre le gustaba pescar y cazar también, pero como que ostentaban de eso, y no del intelectualismo.
De hecho, mi padre fue oyente cuando Bordoli daba clases, hizo un semestre de literatura bíblica y fue otro de literatura griega. De hecho, cuando yo era chico teníamos una radio, no había televisión, él me contaba como una ficción todo lo de guerra de troyanos y aqueos. De hecho, él era muy maniqueo. Aquiles era propaganda, el verdadero era el anarco, que era Yante. Odiseo andaba ahí y Héctor era lo último. Entonces yo lo concebía, jugaba que era Héctor, que era Odiseo, ¿no? Por eso te digo, él sabía mucho eso, pero jamás se jactaba lo que sabía. Es más, él tenía una actitud, no digo que budista, pero casi budista. Como anécdota, una vez estábamos en un bar en Lagomar y vino una persona que nos conocía, que había construido parte de nuestra casa, y le dice al mozo, este señor es escritor, escribió un gran libro sobre la vida de Artigas. Y yo me quedé, me dijo, cállate, no dije nada, todo bien, se fue. Le dije, ¿por qué no dijiste nada? Y no es que me está elogiando, para él escribir un libro es escribir de la vida de Artigas. Claro, Ahí atendía, pues no explicaba mucho, cosas que son muy explicativos ahora, me parece, socialmente, y a veces caes en errores, porque cada uno tiene derecho a creer en lo que él... Y vos de esa forma querés decir que tampoco él iba tratando de demostrar que era escritor o de generar una carrera para nada. Como escritor. Es más, Hugo Cores me contó una anécdota que un famoso escritor ahora, vamos a dar nombres, pues, que dramaturgo, ministro ahí en la intendencia, Casi le dijo una vez, una reunión que habían un gran escritor, le dice, pero Banchero, tú podés ir ahora a un congreso que hay, me acuerdo que era en Praga, ¿no? Después vas a otro y vas haciendo, y él le dijo, para hacer carrera la hago en el Banco de Seguros, tampoco me interesa. Entonces era una actitud real, porque vos tenés que haber visto la casa que vivíamos nosotros, no teníamos llave, habíamos con un pestillo, y para un anarco real, creía realmente, y la fama puro cuento lo vivía en serio. Eso es otra afinidad con Liber-Falco, ¿no? Esa especie de anarquismo poético. No, pero era vital. Y vital, ¿no? O sea, digamos, de vivir casi la austeridad en vida. Pero Elena, que vivíamos realmente, no digo como charrúa, pero ahí. ¿Sabés la primera televisión que tuvimos? La tuvimos en febrero del 70, porque la sacó una rifa. Y me dio el número, una Motorola, la trajo, ¿va a tener televisión? Me dijo, la sacamos una rifa al Banco Seguro. Si no, nunca hubiera tenido televisión. Digo que hay una cuestión de filosofía ascética. Pero real, no fingida. No, pero me refiero que al ser bancario, por más en los años 50, 60, el hijo de un bancario, ¿no? Te pongo una anécdota. Todos los compañeros de mi padre hicieron una casa por el Banco de Seguros que descontaba el 1% del sueldo. Y él dijo, no le quiero deber nada al banco. Nunca sacó el préstamo, no tuvimos la casa. Es más, cuando le dan la categoría C, es la casa de mi madre, teníamos un parrillero que habíamos hecho los dos con un plan al Banco de Seguros y lo destrozó. Lo rompimos en los dos porque no quería nada al banco. Quemó todos los almanaques del Banco de Seguros. Para que tengas idea de lo que era. Los principios en serio. Porque de las cosas que me enseñó mi padre, que principios en serio, no los cambios. Son así, y era así, vivía así. Muy bien, Andrés Banchero, te doy las gracias por ayudarnos a iniciar esta semana dedicada a tu papá, Andersen Banchero, a la obra literaria de tu papá, y bueno, está hecho gracias por el retrato humano que nos diste. No, gracias a ti, digo, en muy poco tiempo, es poco lo puedo hablar, pero poquito, gracias porque hablar de mi padre, eso es la cosa que más me gusta. Ahora le vamos a dar la bienvenida, estábamos conversando fuera de micrófonos con Alicia Torres, crítica literaria, amiga de La Máquina de Pensar, la responsable, la culpable de que estemos dedicándole una semana a Andersen Banchero. Ella el año pasado me dijo, tenés que dedicarle una semana a Andersen Banchero, es un tipo que vale la pena. En el Centro Cultural Español estábamos en un brindis, usted cuando están los brindis va diciendo las cosas. No, aparte Alicia habías integrado el jurado de la Fundación Mario Benedetti para hacer una película, un documental sobre escritores, y había fallado ese jurado y habían premiado a un documental sobre Andersen Banchero, que ya se hizo por Juan Carlos Rodríguez Castro, y que esta semana vamos a ver si podemos pasar unos fragmentos de audio, porque ya nos autorizaron como una forma de promover el documental y hablar de la figura de Andersen Banchero. Yo en ese momento te dije, me acuerdo, a mí me han hasta regalado libros de Banchero, tenés que leerlo, pero eran aquellos libros de banda oriental sin interlineado prácticamente. Intenté y bueno, se ve que no me enganchó, y si bien las ediciones de Irrupciones son de letra chica, tienen un buen interlineado, tienen por lo menos un espacio, uno puede
tienen un interlineado. Las de banda oriental en aquella época, estamos hablando de hace muchos años, directamente carecían de interlineados, el espacio entre el renglón y renglón, y era una cosa compacta, cuadrada. En fin, era para gente que tenía mucha fuerza para leer. En fin, Alicia Torres, no solamente pusiste esa semillita, sino que después pedí los libros a Irrupciones, a Gabriel Sosa, y me encontré con un autor sorprendente. La verdad que es muy difícil hablar de él sin caer en reduccionismo, ¿no? Vos das una visión en un largo artículo sobre su obra, hablando más que nada de esa narrativa. Decís que es como si te pegaran un mazazo en el famoso cross a la mandíbula que dijera Roberto Arlt, ¿no? O sea, una novela te tiene que impactar como un cross a la mandíbula. Y yo creo además, Pablo, que sucede también cuando vos te enfrentás a estas obras completas que publicó el año pasado Irrupciones, que no es tan grande, porque si vos lo pensás, no llegan a las 500 páginas todo. Páginas chicas de estas ediciones chicas. Allí están sus 2 novelas, más su novel, más todos los cuentos, pero en 3 libros. Ahora, leerlos todos juntos es muy impactante, porque Banchero tiene una cosa, él publica, fíjate, su primer libro en 1963, ya casi tenía 40 años, él nació en 1925. O sea, empieza a publicar por lo menos tardíamente. No, primero que dijo que había publicado en revistas, ¿no? Claro, en revistas, solo en libros. En la revista Asir, del grupo del profesor Domingo Bordoli, en la que él participó, pero libro, digo, lo que se considera que es la primera publicación en libro de un escritor, es tardía, y por eso Ángel Rama lo clasificaba como un reservista de la generación del 45, porque si por edad, haber nacido en el 25, podía haber pertenecido a la generación del 45, no lo fue porque empezó a publicar bastante tiempo después. Pero entonces quiero decir, esa narrativa fíjate que en el 63 es su primer libro, y es un momento de auge del boom latinoamericano, y no debe haber nada más distante del boom latinoamericano que la narrativa de Banchero, que es una narrativa, digamos, se ha dicho más de una vez, yo lo he dicho, otros lo han dicho, una narrativa de los márgenes, una narrativa, digamos, no solamente en la cartografía de ese Montevideo, a medias entre lo que deja de ser ciudad y lo que empieza a ser el campo, en esos arrabales o en esos suburbios, aunque también habla desde Montevideo y desde la clase media, pero son esos personajes marginados que están en lugares del margen, si no es en ese entrelugar fronterizo de ciudad-campo, es en una pensión de mala muerte, o es en un bar de borrachos, o es en esos lugares donde parece que todo está degradado y que todo se está cayendo a pedazos. Él tiene una metáfora preciosa, a mí me gusta mucho cuando habla de esos hombres y mujeres, y dice, son seres desteñidos, y a mí me encanta ese verbo que usa, o ese sustantivo, ese adjetivo en ese caso, porque es muy pictórico. Él construye esos personajes como si se estuvieran siempre destiñendo. Como mucha humedad generalmente hay también, ¿no? Hay mucha humedad también, pero digo, no solo se destiñen por la humedad, que sí la hay, porque siempre todo parece que es lluvioso, todo parece que es gris, todo parece que se inunda. Por ejemplo, él habla de la Costa de Oro, ¿no? Y podría hablar de la playa y del verano, y no aparece nunca. Claro. Los bañistas prácticamente no. Que te habla mucho de la soledad, de los médanos, ¿no? Sí. De los me refiero a que esas cosas brillantes no aparecen siempre, más bien. Las cosas brillantes, quizás estás de acuerdo conmigo, Pablo, aparecen de una manera maravillosa en la novela Las orillas del mundo, que es lo que la obra de él que la crítica considera más importante, ¿no? Hay consenso crítico en eso, porque la mitad de esa novela se publica en el 80, la mitad de esa novela más o menos es como una forma de airear, de iluminar la literatura de Banchero. Es la historia de un niño, es la infancia de ese niño que el padre italiano, como vos hablabas recién con Andrés, el hijo de Andersen, y bueno, el padre de Andersen era italiano, ese padre que llama al niño Giovanni, que los parientes del campo lo llaman Ranita, porque era todo flacuchento, y que en la segunda parte de la novela, cuando ese niño ya sea el hombre desencantado, fracasado, que ha abortado todas las ilusiones, pasa a llamarse Juan o Juan Pedro, como se llama la mayoría de los personajes de Banchero en las novelas y en los cuentos. En los regresos se llama Juan Pedro. Juan Pedro también. Siempre hay
El gran personaje de Banchero es un hombre de alrededor de 40 años que ha fracasado, que se ha desilusionado de todo, que no tiene plata y si la tiene la pierde enseguida, que no tiene trabajo, lo pudo haber tenido, lo puede llegar a tener, pero el trabajo no dura, que no tiene mujer porque o la tuvo y la perdió, o nunca la tuvo, o la que quiso tener no llegó a tenerla. Ese hombre que mira pasar la vida desde la ventana de los bares, borracho la mayor parte de las veces, esos hombres que en alguno de los cuentos dice los kilómetros que caminan alrededor del billar, esos hombres que están toda la noche. O cuando van a pescar, por ejemplo, en la Costa de Oro, digamos, la Costa de Plata, también es casi un pretexto para ir a tomar. Están pescando, pero están siempre tomando, bebiendo. Sí, el alcohol tiene un lugar de mucha importancia en la obra. El alcohol como forma de evasión, porque sucede que en la narrativa de Banchero hay como un tono existencialista. Me refiero a la filosofía existencialista que evidentemente él, hablando una vez con su hijo, me confesó sí que leía mucho, entre todo lo que leía, a los existencialistas, a Sartre, a todos los demás. Y hay esa cosa de la nada, del sinsentido de la vida. Y entonces yo creo que lo que él logra en la literatura es rescatar todo ese mundo tan triste al que él desde un lenguaje duro, conciso, esculpido casi con un cincel doloroso, muestra esos seres, esos hombres y unas mujeres que todo lo han perdido. Pero antes de eso está, y hablábamos de esa parte luminosa, de la primera parte de Las orillas del mundo, ese niño entrañable, que además a través de sus ojos vemos todo una Montevideo, o un Montevideo de medio siglo, de la posguerra. El niño vemos con sus ojos el Graf Spee, el Gran Zeppelin, el Salvo, que empieza a estar en una altura de una 18 de julio petiza, como dice él. Todo ese mundo que se ve a través de los ojos del niño, que como se dice Gandolfo, que hace uno de los prólogos de estas obras completas, el otro lo hace Eber Raviolo, que fue su editor y su amigo, y el otro lo hace Mercedes Stramil, pero Gandolfo dice una frase que me parece muy importante, y es que no existe otra narrativa de Montevideo como la de Galmés, como la de Banchero. Hablo de Galmés porque ahora lo iba a nombrar. Claro. Recién hablaban de alguna manera de Benedetti, vos decías, ponías algún punto en contacto. Yo creo que el Montevideo, o la ciudad de Montevideo que pinta Benedetti, la que pinta Onetti, llamándole Montevideo o llamándole de otra manera, la que pinta otro escritor como Galmés, y por eso la cito ahora, la que pintan esos escritores, esa Montevideo disfrazada a veces y a veces menos disfrazada, y que todos ven desde lugares diferentes, y que todos abordan desde escrituras diferentes y con estrategias diferentes, muestra a toda una ciudad de Montevideo que de alguna manera es pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿verdad? Claro. Porque los personajes también pasan a ser universales. Y aún habiendo en todos los casos algunos personajes del interior y algunos traslados mínimos a veces a ciudades del interior, como vos bien decís, en el caso de él a la Costa de Oro, donde tenía una casa que fue en la que murió. O Villa Colón, cuando yo digo, porque en ese momento Villa Colón era una ciudad, un pueblito aparte de Montevideo, ¿no? Claro. Ahora está dentro de Montevideo. Claro, ahora se ha extendido todo y sí, y está Montevideo, por supuesto. Pero yo pienso que ese es uno de los mayores valores, que nadie piense de los que nos están escuchando, Pablo, y no leyeron a una Banchero, que es una literatura de la depresión, que es una literatura de la oscuridad. O que, por ejemplo, se lo ha vinculado a veces con, se ha trazado un paralelismo, no sé si buscar semejanzas o diferencias con Onetti, y yo creo que es bastante diferente, bastante diferente Onetti. Sí. A mí me da la sensación, en un momento, de que el narrador es el protagonista, como decís, de la novela de Banchero. El gran protagonista. Sí, que está como derrotado, pero en realidad es que él lo que está es defraudado de la vida. Él aspiraba a más, aspiraba a una inocencia, entonces no lo convence nada. Él en todos lados ve más que la degradación, ve, este es un vencido, este es un derrotado, yo también, todos estamos derrotados por la rutina, por la burocracia, pero él en el fondo quiere seguir siendo, tiene una reserva de inocencia muy grande. De hecho, cuando se junta con otros borrachos o gente más lumpen, más pobre, también tiene una gran empatía, ¿no? O sea, con esa parte inocente. Yo creo que alguno de los personajes, porque vamos a tratar de
desprendernos del hombre Andersen Banchero, que además hago un paréntesis. Yo creo que muchas veces se ha desconocido también a Banchero por ese nombre tan nórdico, que suena Andersen y uno piensa, ¿quién sabe de dónde es? Ese nombre que el padre le dio además no por un escritor nórdico, sino por un ajedrecista muy famoso nórdico. Pero decía, algunos personajes, como vos bien decís, mantienen esa zona de los, no sé si de la inocencia, quizás para ti sea eso, para mí es quizás de los principios irreductibles, pero otros personajes están tan vencidos que, y acá hay una zona que hoy día, con lo políticamente correcto que está toda nuestra sociedad, hay personajes hombres en esta literatura que golpean a las mujeres, que destratan a seres con alguna discapacidad inclusive, y que uno tendría sus prevenciones hoy día para decir, pero qué machismo, qué misógino. Hay una cosa sórdida. Hay un cuento el primer cuento que yo leí que me impresionó, ahora no me acuerdo el título. El problema con Banchero me parece que los títulos no me enganchan nunca. No sabes cuál no sé cuál, pero el cuento era de un tipo mayor que se ennovia con una muchacha más bien joven de 20 años y él tiene como 40. Y los dos coinciden que la vida es un desastre tan absoluto que él le plantea un pacto suicida, vamos a suicidarnos. Y termina él pegándole un tiro a ella y después él se asusta y no se mata. Sí, pero de alguna manera... La mató ella y después te dice cómo ni siquiera la policía, el Poder Judicial lo llevó a la cárcel porque se tuvo unos meses y después lo largó y él sigue su vida hecho destruido y pasó eso. Yo creo que lo importante de todo eso, Pablo, vos como escritor estarás de acuerdo conmigo, es cómo Banchero logra que todo eso tan insoportable y tan políticamente incorrecto y tan sórdido y tan criminal logre una dimensión estética que lo salva, porque la forma en que lo escribe, la forma en que lo construye, en que diseña esas historias terribles que otros escritores también evidentemente han abordado, lo hace con una fuerza y me parece que como con el corazón, con el pecho abierto y el corazón latiendo. Y con una música, ¿no? Sí. Muy importante. Sí, hay como una poesía una atrás. Musicalidad en todo. Sí. Hay un toque poético sorprendente. Pero sobre todo creo, pero sobre todo creo también que es un hombre que como escritor escribía desde las vísceras y no transaba con nada. Me da la impresión, yo no lo conocí, pero me da la impresión que su escritura es eso, ¿no? Es desgarrarse y es poner el corazón arriba del papel en el que estaba escribiendo, un corazón que late o que deja de latir, pero que está entregado con total honestidad al lector. Te cuento una, simplemente ya para terminar, nos queda 1 minuto y medio. En Los Regresos hay una parte que habla de, digamos, en esta cuestión tan gris, tan burocrática, aparece el fenómeno de los tupamaros, ¿no? Entonces, él da una visión de cómo hay gente uruguaya pudo simpatizar por los tupamaros que yo por lo menos nunca la había visto, y la da desde este punto de vista. Había gente que estaba tan resentida por el sistema y por la burocracia y por todos los días, los domingos y los feriados y no sé qué, que estaban contentos de que alguien estuviera haciendo algo, ¿no? En Montevideo, que se estuviera moviendo, y entonces casi a nivel subconsciente buscando una especie de justicia de no se sabe por qué, digamos. De Robin Hood. Pero ni de Robin Hood. Él lo que quería era como diciendo que alguien tirara la piedra en el charco. Claro. O sea, entonces les presenta ya desde el punto de vista no político, no social, sino de alguien que está como resentido. Bueno, a ver cuándo alguien rompe algo, ¿no? Ahora que dijiste que tire la piedra en el charco, yo creo que Banchero responde justamente al artista que reclamaba desde las páginas de Marcha Onetti, por allá por 1939, que decía, tiene que haber un escritor que no sea hombre de letras, que sea el antiintelectual, una voz que diga simplemente quiénes y qué somos, ¿no? Capaz de volver la espalda a un pasado artístico inútil. Y creo que eso fue Banchero, el antiintelectual. Y su literatura escribe así, mostrando los jirones del Uruguay y de las vacas gordas y de lo que se vino después. Claro, mostrando, digamos, la parte de atrás de aquel Uruguay de cartón piedra, aquel Uruguay de la Edad de Oro. Bueno, él mostraba la parte de atrás, ¿no? Que Felisberto Hernández también lo hacía. De otra manera, claro. O sea, mostrando la ignorancia que había, bueno, en fin, la represión. Yo creo que aparte un detalle, y lo planteaste vos muy bien,
que el tema de la intensidad y de las vísceras tiene que ver con que esta escritura hoy, leída en el 2012, esté funcionando perfectamente. Sí. O sea, hay un rigor estético. Más allá de que, porque mucha gente hablaba de la crónica, que era como cronista, y yo no sé si es tan cronista. Yo creo que él estaba generando siempre literatura, sin parecer que estuviera haciendo es como si él novelara la crónica de un Montevideo, pero no es cronista, claro. Y que aparte era un Montevideo medio ficticio, porque digo, uno se crea que el protagonista es él y después empieza a ficcionar en torno a esa base. Claro. Alicia Torres, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo siempre, y bueno, pues otras ideas que se te ocurran, ya sabes. Encantada, muchas gracias, Pablo, y a todos tus escuchas que lean a Andersen Banchero, que en este tiempo frívolo en el que vivimos es una cosa que de alguna manera te eriza la piel. Y aparte tiene un detalle que es que los cuentos tienen una fuerza muy impresionante. En un momento Mercedes también lo compara nada menos y nada más que con Raymond Carver, y yo creo que algo de razón tiene en cuanto a ese minimalismo y esa fuerza, esa intensidad. Amigos, mañana vamos a conversar con Elvio Gandolfo, uno de los autores del primer tomo de estos cuentos completos, de la obra completa de Andersen Banchero, que sacó hace unos meses el grupo Irrupciones Editor, y que obviamente está en todas las librerías. Los dejo ahora en la puesta a punto, en informativa, a cargo de Pérez Berrueta. Esto es todo, amigos, hasta mañana. ¿Qué? No hay nada más lindo que disfrutar del aire libre, del viento, de remontar una cometa. Pero hacelo con seguridad. Remontar cometas es muy divertido, pero puede ser peligroso. Tené en cuenta remontar tu cometa lejos de los cables del tendido eléctrico y usá solo hilo para cometas. Recordá no usar hilo de guarda u otro tipo de hilos que pueden conducir la electricidad y generar accidentes. Disfruta del viento con alegría y con responsabilidad. UTE, la energía que nos une. A otra hora, en otro clima, con otras luces. A partir de la medianoche, Radio Uruguay te espera en los 1050 AM. 6 horas de comunicación con lo más destacado de nuestra programación. Descubrí el encanto de la madrugada en Radio Uruguay. Ellos son muchos y necesitan más espacio. Ellos están separados y necesitan estar juntos. Ellos tienen su lugar y necesitan mejorarlo. Con el Plan Nacional de Vivienda en 2011, 38.197 familias uruguayas solucionaron su problema de vivienda. En 2012 se habilitarán 39.692 soluciones más para alcanzar el sueño de la vivienda de muchas familias, con ayudas para comprar, construir, alquilar y refaccionar. Informate de los programas en la guía de vivienda en www.botma.gov.uy. Ministerio de Vivienda. La Traviata de Giuseppe Verdi. El sábado 14, directamente desde el Metropolitan de Nueva York, Clásica 650 AM y Babel 97.1 con 100.9, su repetidora en Maldonado, transmitirán La Traviata de Giuseppe Verdi. Los roles principales estarán a cargo de Nathalie Dessay, Matthew Polenzani y Dmitry Vorostovsky.